Para los oyentes, la escalera del programa es absolutamente invisible y nos va a contar don Waldo su historia, su novela, su experiencia. Don Waldo, mucho gusto, muchas gracias. El gusto es mío. Buenas tardes. ¿Está resfriadito? Sí, muy Se resfriado. va a cuidar. Don Waldo, cuéntenos, los bandidos en la tierra prometida. Pues para usted, padre. Ah, no, pero me tiene que dedicar, porque esa sí me la voy a dar. Ah, ya está dedicado. Por supuesto, ah, es usted muy gentil, déjame que le agradezca, porque usted sabe, primero yo quisiera preguntarle, ¿cuándo escribió usted esta novela? Quiero que la vean, por favor, Alvarito, le ruego que nos ponga. ¿Cuándo fue editada? Padre, ha sido editada en el mes de, hace un mes, exactamente. Hace un mes. Recién. ¿Qué relación hay entre los bandidos en la tierra prometida y Blackthorn? Bueno, padre, la relación es la historia de los dos bandidos, ¿no? Butch Cassidy y Sultan Skid. La diferencia está en el tema del argumento, ¿no? A mí me costó esta obra en sí 5 años de investigación y de estudio. En sí seguí la ruta de los bandidos desde que llegaron a Estados Unidos, Buenos Aires, la Patagonia, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago de Chile, Antofagasta, Calama, Uyuni, Oruro, La Paz, Concordia y Santa Cruz. Y de ahí su gran asalto, que es en Tupiza, donde fallecen, en San Vicente. Según la película no fallecen. Según la película es ficción, padre. Es ficción. La novela es ficción, es una novela que usted pretende, porque en el fondo la historia sigue siendo un misterio, don Waldo. No tanto, padre. No tanto. No tanto, ¿no? O sea, mi novela es histórica, ¿no? Justamente ahí tienen una foto, son la foto de Robert Redford y Paul Newman. La famosa película. Se llama Butch Cassidy, ¿no? Pues Cassidy, sí. 2 hombres, un destino. 2 hombres, un destino. Exacto. Esa fue la película sobre el tema. Sobre el tema. Para entonces, padre, no se conocía parte de la historia de ellos. Únicamente se conocía que habían muerto en Bolivia, un país desconocido. Sin embargo, después de 1969 es cuando se filma este film, se descubre en Argentina las carpetas judiciales de los bandidos, de su paso por Cholila, que es en Chubut, donde tienen su cabaña, y actualmente están haciendo un museo impresionante. De manera que la primera... Ahí el primero es Paul Newman, ¿no? Paul Newman. Y el segundo, tan elegante, tan buenos mozos los dos, Robert Redford. Robert Redford. 2 super actores, super buenos mozos del cine de Hollywood. Claro, y este film se ha hecho más famosos, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted sobre Blackthorn, don Waldo? Bueno, padre, le voy a contar lo siguiente. Cuando yo me enteré, bueno, en sí la novela ya estaba terminada, y cuando me entero que este director, Mateo Gil, iba a rodar la película acá en Bolivia, me pareció interesante. Yo creo que el arte siempre es interesante, ¿no? O sea, en cualquier magnitud. Pero cuando ya me enteré del argumento, no es que me haya disgustado, sino que para hay una cuestión. Yo nací en la región de los Chichas, en la región donde murieron... ¿San Vicente? En San Vicente, sí, en la empresa minera Quechisla. La capital Atocha. Capital Atocha, padre, exacto. Entonces, hice un comentario en la prensa y también le mandé una carta a la ministra de Cultura, por lo siguiente, padre, porque yo creo que no es nomás de filmar un tema en nuestro país sin consultar nuestra historia, ¿no es cierto? Y también pedir el permiso que me corresponde a nuestras autoridades. Lamentablemente el tema era desconocido para todos, pues, ¿no? Se desconocía que existe un museo, padre, que los mineros lo tienen hace ya como unos 20 años en San Vicente, y ese museo ha costado mucho esfuerzo a los mineros. Y no se toman la molestia de ir a verlo. Ni siquiera lo conocen. Entonces, padre, entenderá que para mí ha sido un poquito frustrante, ¿no? Que se filme una película cuando se rescata. Hay documentación, padre, de científicos norteamericanos donde concluyen que han muerto en San Vicente. Y toda la documentación que también he corroborado, padre, concluye que han muerto en San Vicente. O sea, vio la película pero no le gustó por el argumento. No por el argumento, aparte también por la ambientación, ¿no? Además parecía una película turística, ¿no? Donde en sí se muestran paisajes hermosos de nuestro país, que eso es lo más rescatable, pero en sí la ambientación, el argumento, por ejemplo, en Potosí, en esos años, 1926, en un banco están haciendo cola campesinos. Usted sabe que el campesino nunca entra a un banco, ¿no es cierto?
Recién ahora, en estos años. Ahora, ¿no? Están entrando en este proceso de cambio. Pero, y también, por ejemplo, aspectos de los yungas, ¿no? Que la vestimenta de una actriz peruana, que no creo por qué no hacía falta tomar una actriz boliviana, porque yo creo que tenemos bastante elemento capaz para ese papel. Y bueno, son cosas de su novela, don Waldo. Cuéntenos. Bueno, padre, lo que relata esta novela histórica, como dije al principio, está basada en documentos reales. Habla de la infancia, del por qué ellos se hicieron delincuentes, ¿sí? Han sido dos jóvenes que por las injusticias de Estados Unidos, el atropello de los fuertes, ¿no es cierto?, se vuelven rebeldes, son apresados injustamente, y de esa manera que se convierten en asaltantes de bancos y del ferrocarril. De ahí, cuando ya son muy conocidos y son muy perseguidos por la agencia Pinkerton, una agencia de seguridad de Estados Unidos. Policías privados. Policías privados que también tenían sus intereses privados, ¿no? Entonces ellos se enteran que hay una tierra llamada Argentina, donde pedían que vengan colonos a poblar sus grandes Estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, principios. Es cuando el general Roca había exterminado a todos los indios de la Patagonia. Se tomó el camino más terrible, claro. Ese sí que fue un genocidio. Un genocidio, pero increíble. Pero ¿no? increíble. Bajo el nombre de las campañas del desierto, pero claro que han quedado desiertas. Sí. Y de esa manera que ellos, como eran ganaderos y tenían conocimiento de... Porque los padres siempre han soñado con una tierra. Lo que ellos querían únicamente era un pedazo de tierra y su ganado, y ser felices, vivir en paz. Nunca mataron, no eran asesinos, eran ladrones que sí, tal vez al estilo de Robin Hood, ¿no? Eso es cierto. De manera que llegan a Argentina, logran, padre, cumplir su deseo en Cholila, es en la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina, un lugar maravilloso. Logran posesionarse como ganaderos, inclusive eran dos individuos muy cultos. Se relacionan con el gobernador de la provincia del Chubut, que era el gobernador Lezana, duerme en su casa, cena con ellos, o sea, para que se dé cuenta que eran tipos muy formidables. Lamentablemente su pasado les persigue, padre. Se comete un asalto en Río Gallego, ¿no? Y aparte los Pinkerton les venían persiguiendo porque justamente Butch Cassidy comete un gran error. Escribe una carta desde Argentina a la esposa de uno de los amigos que estaba preso en Estados Unidos, y esa fue la pista, pues, ¿no? Les persiguen, entonces, de manera que ellos se ven obligados a dejar Argentina, dejan toda la estancia, el ganado, y se van a Chile, Valparaíso, Santiago de Chile y Antofagasta. Antofagasta, padre, para entonces todavía vivía gente boliviana. Había pasado poco tiempo el tema del mar, de manera que muchos bolivianos sufrían las consecuencias de estar etiquetados como chilenos. Entonces, bueno, ahí conocen a unos cuantos bolivianos que se hacen amigos y frecuentan los lugares de... Bueno, les gustaban las cartas, el juego, las mujeres, eran aventureros. Y toda la parte de Chuquicamata, que para entonces todavía no se había descubierto así en toda su extensidad, ni explotado, se enteran de un país maravilloso llamado Bolivia. Tan cerquita. Tan cerquita, pues lo desconocían, padre. Hay un dato interesante, por ejemplo, ellos conocen Bolivia en Mendoza, porque en Mendoza, Argentina, padre, los billetes, esos años se denominaban peso boliviano. Es decir, que el peso de Argentina, desde la provincia de Mendoza era peso boliviano. Aunque el billete físico era peso argentino. Claro, pero la nominación pero era... la gente le llamaba peso boliviano. Peso boliviano. La nominación les decía peso boliviano. ¿Y qué pasó cómo vinieron a Bolivia? Bueno, padre, se enteran que en Bolivia estaban las ricas minas de Potosí, de manera que ellos emprenden ese viaje a Bolivia. Y a través de estos personajes describo la Bolivia de 1908. Montes, presidente, ¿no? Y La Paz, la ciudad de los políticos, Oruro, la ciudad del progreso, Santa Cruz, Beni, la ciudad del olvido, Potosí y Sucre la llamaban las ciudades del recuerdo. Entonces, he aprovechado, padre, para ambientar, ¿no? Y rescatar la riqueza cultural de La Paz, por ejemplo, la ambientación de las calles, en las hemerotecas, por ejemplo, los días que ellos estuvieron pasando por La Paz, los he ambientado perfectamente, si llovía, hacía viento, qué pasó. Se ha tomado la molestia, 5 años de investigación. 5 años, padre, qué actividad política había, qué fiesta. Cuéntenos, ellos hicieron un asalto en Tupiza. Sí, padre, después de estar acá en La Paz, ellos seguían en búsqueda de la tierra prometida, que ellos
querían. En sí era una tierra donde pudieran tener ganado. Se enteran de Santa Cruz. Entonces van a Santa Cruz, padre. Descubren en Santa Cruz que para entonces no había ningún tipo de camino, eran departamentos completamente abandonados a su suerte. Ahí conocen Santa Cruz, se enamoran de Santa Cruz, entonces planifican poner su estancia. El problema era los recursos económicos, entonces deciden ir a hacer un asalto. Es justamente al Banco Nacional de Tupiza. Van allá, llegan a Tupiza y lamentablemente para entonces estaba el capitán Pablo Valdivieso, un famoso personaje en la historia de Bolivia, haciendo un reconocimiento porque justo Huachalla había fallecido. No pudo, ganó las elecciones Huachalla, pero no pudo asumir el poder una semana antes, de manera que Montes quiere perpetuarse en el gobierno, entonces hace toda una estrategia militar. De manera que el banco en la ciudad de Tupiza estaba en plena plaza principal, y la prefectura, pero estaba rodeada de militares. De ahí que Butch Cassidy, un poco decepcionado, frecuenta las cantinas de Tupiza, era un punto muy importante en la región del sur, conoce a unos gringos, bueno, y ahí se entera de los Aramayo, que estaba la casa central de la empresa Aramayo. Y bueno, padre, ahí se enteran de la remesa que va a Quechisla, a las minas del Consejo Central Sud. Es así que ellos deciden hacer el asalto, padre. Asaltan una remesa, ¿no? Que es la verdad que se había planificado que era más o menos a valores de ahora $500,000. Sin embargo, por un problema con el banco no llevan ese $1,000,000, ese $500,000, apenas llevan casi $80,000. Empiezan mal, escapan con el botín sin ningún inconveniente y llegan a San Vicente, ¿no? Y para entonces los Aramayo ya habían pasado la alarma del asalto y un regimiento compuesto apenas por 5, un capitán, un comisario policial y 3 soldados son los que van a hacer una búsqueda por San Vicente. Fue casualidad que ellos llegan 1 hora antes y cuando llegan los 2 bandidos se alojan en un cuarto del corregidor sin ventanas, entonces ahí son atrapados, ¿no? Pero no los matan, padre, ellos, sino que ellos deciden matarse, se suicidan. Se suicidan. Claro, porque en el informe forense está bien explicado cómo se matan, ¿no? Porque en sí estaba herido Sundaskid, hay una balacera que se produce con esta fuerza. Resulta estar herido Sundaskid y entonces Butch Cassidy, leal, un amigo leal, noble, no decide abandonarlo, de manera que los 2 se suicidan. Y ahí es un final trágico. ¿No? Sí, aparte, bueno, es muy triste, ¿no? Que recuerdan su pasado, su infancia, su juventud, sus sueños. Bueno, ¿Qué sentimiento ha tenido don Waldo cuando terminó la novela? Bueno, padre, la verdad que lo primero que me pareció interesante el estar cumpliendo, el contar la verdad de estos personajes, ¿no? Un poquito de valorizarlos. Si bien eran bandidos, pero eran de los buenos, no eran de los malos, ¿no? Eran con valores nobles, como le dije. Por ejemplo, acá en Bolivia, a los campesinos, a los indios de entonces, que eran esclavos, les ayudan, les defienden. Hay muchos pasajes importantes sobre eso, padre. Don Waldo, muchas gracias por haber compartido.